En el corazón del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo se encuentra una de las ideas más polémicas y malinterpretadas de la historia. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Esta afirmación, expuesta en su obra más famosa, El Príncipe, no surge de una visión cruel del ser humano, sino de un análisis profundamente realista de la naturaleza humana y del poder. Para entender esta postura, primero debemos situarnos en el contexto histórico en el que Maquiavelo escribió. La Italia del siglo XVI estaba fragmentada en múltiples ciudades-estado, constantemente envueltas en guerras, traiciones y alianzas inestables. En este entorno caótico, el poder no era una garantía permanente, sino algo que debía defenderse continuamente. Maquiavelo observó que los gobernantes que confiaban únicamente en el amor del pueblo eran vulnerables, mientras que aquellos que imponían respeto, incluso mediante el temor, tendían a conservar el poder con mayor eficacia. El punto central de su argumento radica en cómo percibe la naturaleza humana. Según Maquiavelo, los seres humanos son, en esencia, volubles, ingratos, egoístas y guiados por sus propios intereses. Mientras todo marcha bien, las personas pueden mostrar lealtad y afecto. Sin embargo, cuando surgen dificultades, ese amor puede desvanecerse rápidamente. El temor, en cambio, se basa en el miedo al castigo, una emoción más constante y predecible. Por ello, el temor ofrece una base más sólida para el control político. Maquiavelo no rechaza el amor como herramienta de liderazgo, pero lo considera menos fiable. El amor depende de la gratitud y la percepción positiva del gobernante, factores que pueden cambiar con facilidad. En cambio, el temor, cuando está bien administrado, puede mantenerse a través de leyes firmes y consecuencias claras. Aquí es importante destacar que Maquiavelo no promueve la crueldad desmedida. Advierte que el gobernante debe evitar ser odiado. El odio genera conspiraciones y rebeliones, lo cual pone en riesgo el poder. Por lo tanto, la clave no es simplemente inspirar miedo, sino hacerlo de manera estratégica. El gobernante ideal, según Maquiavelo, es aquel que logra mantener el equilibrio. No necesita ser amado si puede asegurar el respeto mediante el temor, pero debe evitar cruzar la línea hacia la tiranía. Esta distinción es crucial, ya que el miedo controlado puede estabilizar un gobierno, mientras que el odio lo destruye. En esta primera aproximación, podemos ver que la famosa frase de Maquiavelo no es una invitación a la maldad, sino una advertencia pragmática sobre la fragilidad del afecto humano frente a la firmeza del miedo. En las siguientes páginas, profundizaremos en cómo esta idea se aplica al liderazgo, la psicología humana y su relevancia en el mundo actual. Siguiendo el análisis de Nicolás Maquiavelo, es fundamental comprender que su visión del poder no se basa en ideales morales abstractos, sino en resultados concretos. En El Príncipe, su objetivo principal no es enseñar a ser un gobernante bueno, sino a ser un gobernante eficaz. Esta diferencia marca todo su pensamiento. Para Maquiavelo, el fin último del líder es conservar el poder y garantizar la estabilidad del Estado. Desde esta perspectiva, el temor se convierte en una herramienta política más confiable que el amor porque no depende de factores emocionales cambiantes. El amor, al estar ligado a la percepción que las personas tienen del gobernante, puede desmoronarse ante decisiones impopulares, crisis económicas o conflictos sociales. Un líder amado puede perder rápidamente ese afecto si sus acciones dejan de beneficiar directamente al pueblo. En cambio, el temor, cuando está respaldado por la autoridad y la capacidad de castigo, no fluctúa con la misma facilidad. Maquiavelo observa que los individuos actúan principalmente por interés propio. Esto significa que su lealtad no es incondicional, sino circunstancial. Si un gobernante se apoya únicamente en el amor, está confiando en una base inestable. En situaciones de crisis, las personas priorizan su supervivencia antes que la lealtad, lo que puede llevar a traiciones o abandono del líder. El temor, en contraste, introduce una consecuencia clara. Desobedecer implica un castigo. Esta certeza reduce la probabilidad de rebelión, al menos en el corto plazo. Otro aspecto importante es la previsibilidad. El amor es una emoción compleja, influenciada por múltiples factores: carisma, generosidad, percepción pública, propaganda, entre otros. El temor, en cambio, puede ser más sistemático. Un gobernante que establece leyes firmes y las hace cumplir de manera consistente genera una estructura donde las personas saben qué esperar. Esta previsibilidad crea orden, algo esencial en contextos políticos inestables como los que Maquiavelo experimentó. Sin embargo, Maquiavelo introduce una advertencia clave. El temor debe ser racional, no arbitrario. Un gobernante que castiga sin motivo o actúa de manera injusta no genera respeto, sino resentimiento.
Y el resentimiento, con el tiempo, puede transformarse en odio. Cuando el pueblo odia a su gobernante, el miedo deja de ser una herramienta efectiva y se convierte en una chispa para la rebelión. Por ello, el equilibrio vuelve a ser central en su pensamiento. El líder debe ser firme, pero no cruel, debe imponer respeto, pero no provocar desesperación. La habilidad política radica en saber hasta dónde llegar. El temor bien administrado disciplina, mientras que el exceso de severidad destruye la legitimidad del poder. En esta segunda parte, queda claro que la preferencia por el temor no es una exaltación de la violencia, sino una estrategia basada en la estabilidad y la previsibilidad del comportamiento humano. En la siguiente página, exploraremos cómo esta idea se conecta con la psicología profunda de las personas y por qué el miedo tiene un impacto tan duradero en la conducta humana. Para profundizar en la afirmación de Nicolás Maquiavelo, es necesario analizar la dimensión psicológica de su planteamiento. Más allá de la política, su idea se sostiene sobre una comprensión aguda de cómo funcionan las emociones humanas, especialmente el miedo y el amor, y cómo éstas influyen en la conducta. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. Está directamente vinculado al instinto de supervivencia, lo que lo convierte en una reacción difícil de ignorar o controlar. Cuando una persona siente miedo, su comportamiento cambia de inmediato. Se vuelve más cautelosa, obediente y atenta a las consecuencias de sus actos. Este efecto es precisamente lo que Maquiavelo identifica como una ventaja en el ejercicio del poder. Por otro lado, el amor es una emoción más compleja y menos predecible. Depende de factores como la admiración, la confianza, la empatía y la percepción de beneficio mutuo. Estas variables pueden cambiar con el tiempo, especialmente cuando las circunstancias dejan de ser favorables. Un líder amado puede ver cómo ese afecto se transforma en indiferencia o incluso en rechazo si las expectativas del pueblo no se cumplen. Maquiavelo entendía que las emociones positivas, aunque deseables, no son suficientes para garantizar la obediencia en situaciones críticas. En momentos de crisis, guerras, escasez, conflictos internos, el amor hacia un gobernante puede desvanecerse rápidamente. Sin embargo, el miedo al castigo o a la pérdida de seguridad puede mantenerse incluso en condiciones adversas. Esta permanencia hace del miedo una herramienta más estable para influir en el comportamiento colectivo. Además, el miedo tiene un componente racional que el amor no siempre posee. Una persona puede dejar de amar por razones subjetivas, pero el temor suele estar ligado a consecuencias concretas. Si el castigo es claro y consistente, las personas ajustan su conducta para evitarlo. Este mecanismo convierte al miedo en una especie de regulador del orden social. No obstante, Maquiavelo no ignora los riesgos del miedo. De hecho, reconoce que cuando el temor se transforma en terror constante, puede generar efectos contraproducentes. Un pueblo que vive en un estado de opresión extrema puede llegar a un punto en el que ya no teme las consecuencias, sino que se revela impulsado por la desesperación. En ese momento, el miedo pierde su eficacia como herramienta de control. Aquí es donde se revela la sutileza del pensamiento maquiavélico. No se trata de imponer miedo sin medida, sino de administrarlo inteligentemente. El gobernante debe crear un entorno donde el castigo sea una posibilidad real, pero no una experiencia constante. El objetivo no es paralizar a la población, sino mantenerla dentro de ciertos límites de conducta. En esta tercera parte, vemos que la preferencia por el temor no es solo política, sino profundamente psicológica. Maquiavelo anticipa ideas que hoy se estudian en disciplinas modernas como la psicología conductual. Las personas responden con mayor consistencia a incentivos claros y consecuencias definidas. En la siguiente página, analizaremos cómo esta filosofía se refleja en distintos tipos de liderazgo a lo largo de la historia y en la actualidad. Las ideas de Nicolás Maquiavelo no se limitaron a su época, sino que han trascendido a lo largo de la historia, influyendo, directa o indirectamente, en distintos modelos de liderazgo. Desde monarquías absolutas hasta sistemas modernos de gobierno e incluso entornos empresariales, la tensión entre ser amado o temido sigue siendo un dilema central. En la historia, numerosos líderes han aplicado, consciente o inconscientemente, el principio maquiavélico. Algunos gobernantes han consolidado su poder mediante el temor, estableciendo sistemas estrictos de control y castigo. En muchos casos, estos líderes lograron estabilidad a corto plazo, ya que el miedo disuadía la desobediencia y mantenía el orden. Sin embargo, también se ha demostrado que cuando el temor se convierte en opresión constante, los sistemas terminan colapsando por rebeliones o crisis internas. Por otro lado, existen líderes que han apostado por el amor, el carisma y la cercanía con el pueblo. Estos gobernantes suelen generar altos niveles de legitimidad y apoyo popular,
lo que puede traducirse en estabilidad y cooperación. No obstante, como señalaba Maquiavelo, este tipo de liderazgo enfrenta un riesgo importante. Cuando surgen decisiones difíciles o impopulares, el apoyo puede debilitarse rápidamente. En el mundo moderno, el concepto de liderazgo ha evolucionado, pero la esencia del dilema permanece. En el ámbito empresarial, por ejemplo, un líder demasiado permisivo puede perder autoridad, mientras que uno excesivamente rígido puede generar un ambiente tóxico. Los mejores líderes suelen encontrar un punto intermedio. Combinan respeto, disciplina y una cierta cercanía emocional con sus equipos. Aquí es donde la interpretación contemporánea de Maquiavelo adquiere relevancia. Hoy en día, ser temido no necesariamente implica infundir miedo físico o castigos severos, sino proyectar autoridad, firmeza y consecuencias claras ante el incumplimiento. Del mismo modo, ser amado puede traducirse en empatía, inspiración y conexión emocional. El verdadero desafío está en equilibrar ambas dimensiones. Maquiavelo, lejos de ser un defensor del autoritarismo sin límites, entendía que el poder debía ser funcional. Su objetivo no era glorificar el miedo, sino advertir sobre la fragilidad del amor como base única del liderazgo. En este sentido, su pensamiento sigue siendo sorprendentemente real. En cualquier estructura de poder, la falta de autoridad puede ser tan peligrosa como el abuso de ella. Además, en contextos sociales actuales, donde la opinión pública y la reputación juegan un papel crucial, el equilibrio se vuelve aún más delicado. Un líder que pierde respeto pierde control, pero uno que genera odio masivo pierde legitimidad. La línea entre ambos extremos es, como Maquiavelo bien sabía, extremadamente fina. En esta cuarta parte, se hace evidente que la frase «es mejor ser temido que amado» no debe interpretarse de forma literal o extrema, sino como una reflexión estratégica sobre el poder y sus límites. En la última página, cerraremos el ensayo con una síntesis de estas ideas y una reflexión sobre su vigencia en el mundo actual. Al llegar al final de este análisis, queda claro que la célebre afirmación de Nicolás Maquiavelo ha sido, en gran medida, simplificada y malinterpretada a lo largo del tiempo. Lejos de promover la tiranía o la crueldad, su planteamiento en El Príncipe es una reflexión pragmática sobre la naturaleza del poder y la conducta humana. Maquiavelo no afirma que el amor sea inútil, ni que el temor sea deseable en sí mismo. Su punto central es que, en situaciones donde no es posible garantizar ambos, el temor ofrece una base más segura para mantener el orden y la autoridad. Esto se debe a que el amor depende de factores emocionales cambiantes, mientras que el temor, cuando está bien gestionado, se apoya en la certeza de consecuencias. A lo largo del ensayo, hemos visto que esta idea se sostiene en tres pilares fundamentales: la inestabilidad del afecto humano, la fuerza psicológica del miedo y la necesidad de estabilidad en el ejercicio del poder. Estos elementos, combinados, explican por qué Maquiavelo consideraba el temor como una herramienta más fiable, especialmente en contextos de crisis o incertidumbre. Sin embargo, también es fundamental subrayar el límite que el propio Maquiavelo establece. El gobernante debe evitar ser odiado. Esta advertencia es quizás la parte más importante de su pensamiento. El odio destruye la legitimidad, alimenta la resistencia y, eventualmente, puede provocar la caída del líder. Por ello, el temor que propone Maquiavelo no es descontrolado, sino estratégico, calculado, en cierta medida, contenido. En el mundo actual, esta enseñanza sigue teniendo relevancia, aunque su aplicación ha cambiado. Hoy, el liderazgo efectivo no se basa en el miedo físico, sino en la autoridad, la coherencia y la capacidad de establecer límites claros. Un líder respetado, que inspira tanto confianza como una cierta firmeza, encarna, en muchos sentidos, el equilibrio que Maquiavelo describía. Además, su pensamiento invita a una reflexión más profunda. ¿Qué tipo de liderazgo es verdaderamente sostenible? La respuesta no es absoluta. Un liderazgo basado únicamente en el amor puede ser débil, pero uno basado únicamente en el temor puede ser inestable. La clave está en la combinación inteligente de ambos elementos, adaptada a las circunstancias. En última instancia, la frase «es mejor ser temido que amado» no debe entenderse como una regla rígida, sino como una advertencia sobre la realidad humana. Maquiavelo nos recuerda que el poder no se sostiene en ideales, sino en la comprensión de cómo actúan realmente las personas. Y en esa comprensión, el temor, cuando se maneja con prudencia, puede ser una herramienta más constante que el amor. Así, más de 5 siglos después, el pensamiento de Maquiavelo sigue provocando debate, precisamente porque toca una verdad incómoda. El liderazgo no siempre se construye sobre lo que debería ser, sino sobre lo que realmente es.